Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho internacional. Fue el mensaje posteado durante el fin de semana por la presidenta hondureña Xiomara Castro. Sin embargo, sus muestras de solidaridad con el gobernante venezolano no fueron bien recibidas en Honduras, donde miembros de oposición y analistas señalan que no se debió usar la palabra Estado, porque el pueblo no opina lo mismo que el poder popular. Mediante un comunicado, el Partido Nacional señaló que es vergonzoso que la ciudadana a quien el pueblo hondureño confió el alto honor de ejercer la primera magistratura del país utilice ese cargo para solidarizarse y respaldar a Nicolás Maduro, un dictador acusado de narcoterrorismo por instancias internacionales y que además lo haga en nombre del Estado de Honduras. Pero en el Partido Libre no se quedaron callados. El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, expresó su respaldo. Nos reportamos firme en respaldo a nuestra presidenta de la dignidad, mientras vomitan veneno contra nosotros desde Miami para apoyar a la basura que tienen aquí de marionetas. Nosotros seguimos leales a los ideales del general Francisco Morazán. Que viva Venezuela libre y bolivariana hasta la victoria siempre. No obstante, la congresista estadounidense María Elvira Salazar manifestó: los amiguitos de Maduro son una amenaza para la democracia de Honduras y en toda América Latina. Al respaldar un régimen que ha destruido a Venezuela, dejas claro tu plan: convertir a Honduras en otra nación sometida, empobrecida y sin libertades. A lo que el ex canciller Enrique Reina respondió: qué insoportable la injerencia de esta señora. Sus socios en Honduras son los que dieron golpe de Estado en 2009, los que construyeron un narcoestado que traficaban armas de guerra y le enviaban toneladas de cocaína para meterle por las narices a Estados Unidos. A ellos defiende a los creadores de un cártel que sí violaron la Constitución de Honduras, reeligiendo a Jo. Pero todo no queda ahí. Durante el fin de semana, la iglesia evangélica hizo un plantón y uno de sus máximos líderes, el pastor Evelio Reyes, mencionó lo siguiente: estamos avivando ciudadanía, despertando a la población para que las minorías ruidosas no nos quiten la libertad, la democracia y no perdamos así a nuestra nación. El pueblo tiene que manifestarse. La iglesia encerrada no sirve para nada. Pero en Libertad y Refundación no pasó desapercibido. El director de Injupen, Amable de Jesús Hernández, aseveró: miseria de oposición. No hallan qué sarcófago abrir y traen hasta ánimas del purgatorio. Esconden sus banderas, acuden a pastores y obispos golpistas que inventan siglas ante la debacle partidista. Y esa congresista en USA vale menos que lo que vale aquí el empolvado. No volverán. Todo ello sucedió mientras los candidatos presidenciales del tripartidismo continúan sus giras en un país con más de 8 millones de pobres, según el oficialismo.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es lunes 11 de agosto del 2025. La situación política de Honduras rumbo a las elecciones ya cerca de noviembre. Aquí está don Roberto Ramón Castillo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy agradable de estar aquí con dos líderes que pueden darnos una charla que nos va a cambiar nuestros pensamientos si nos equivocamos un poquito. Pero yo creo que estas son las oportunidades que tenemos para abrir el espacio y tener un diálogo que le sirva a Honduras. Gracias por estar acá. Igual el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales, candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras en Francisco Morazán. Muchas gracias, Raúl, profundamente contento y honrado de estar en este panel con el distinguido abogado Amable de Jesús y Ramón Castillo, Amable de Jesús le dije, lo cual le tengo el más alto grado de consideración y estima. ¿Así me llamo yo? Sí, correcto, pensé que me había equivocado en el Jesús, por eso que dije. Está correcto. Sí. Amable, bienvenido. Gracias, Raúl. Muy honrado de estar aquí con don Roberto Ramón Castillo. Siempre lo sigo, siempre leo ahí sus comentarios. Un hombre que siempre dice cosas puntuales en momentos puntuales. Gracias. Y honrado de estar aquí con el compañero, colega, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y dirigente del Partido Liberal de Honduras. En un momento se incorpora don Gilberto Ríos en Tegucigalpa. El que viene a estos foros se tiene que levantar temprano porque las colas son terribles. Terrible. Ahí no llego yo, sí. Sí. No, en Tegucigalpa las No, colas si no son... mañanea, no llega a tiempo. De acuerdo. Don Roberto, eso de Maduro, que Trump le ha puesto $50 millones de recompensa, ¿qué piensa usted? También se ha generado una polémica, ¿se debió o no pronunciar Honduras respecto a las acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro? La verdad es de que ya día los americanos están en ese juego, que le ponen, le quitan o no le dan y sucede. Yo creo que todo va alrededor de lo que tiene Venezuela en la parte petróleo, oro, esmeraldas, es de los países más ricos del mundo, creo que es el país con las reservas más grandes del mundo de petróleo. La gente no anda perdiendo el tiempo, no gasta pólvora en sopilote. Si fuese un país pobre que no tiene ningún interés político o militar, nadie se preocuparía de ellos, y lo podemos ver en diferentes países de Latinoamérica que necesitan mucho que ver, que hacer y qué piensan hacer. No es tan sencillo esto. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido relaciones con Venezuela y está en todo su derecho, es la lógica. Son amigos, no sé si vale la pena o no vale la pena seguir siendo amigos. Yo creo que uno tiene que tener en el gobierno amistad con todos los países del mundo. Nosotros aquí venimos y nos criticamos y critican a que Venezuela, que está con Cuba, que está con todo. Ajá, y los gringos no van ahorita a reunirse en Alaska con Rusia, y no se reúnen con Xi Jinping en China, y no se reúnen con otros países de América Latina y del mundo, si lo único que necesita es un diálogo. Yo les voy a decir mi opinión personal también. Yo veo aquí mucho y los sigo a todos ustedes cuando están en los medios, pero yo creo que el diálogo en política es el arte de lo posible. Aquí deberíamos de estar dialogando todos los sectores, todos los poderes reales de Honduras para resolver esto. La gente está cansada. Mire, yo escucho tanta gente, ya no quieren ver muertos, ya no quieren, no es que no los quieren ver, es que vamos a morir todos, pero me refiero ya, la gente está cansada de ver solo asesinatos, no les da ninguna más, que ya la gente no tiene ni tristeza, lo que quiere la gente es salir adelante. Y un gobierno que no apoya a su pueblo es un gobierno que le va a costar mucho salir adelante. Y para eso necesitamos cambiar la ley para que este país, o la Constitución, para que tengamos un periodo de gobierno más largo. Amable.
Gracias, Raúl, nuevamente. Bueno, primero coincido totalmente con el panelista Roberto Ramón Castillo. Es un tema de intereses geopolíticos, estratégicos, económicos. Y esta tasación, por así decirlo, de 50 millones de dólares por la cabeza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es más que un tema panfletario, es un tema de noticia. Es un tema únicamente para darle material a la extrema derecha y a los grupos de extrema derecha, sobre todo que están radicados en Miami, para que estén tranquilos y que tengan de alguna manera algún discurso que levantar. Porque al inicio de esta administración de Donald Trump, ¿acaso no se fueron a reunir delegados del gobierno de Donald Trump con gente del gobierno de Venezuela? Y están en pláticas. Entiendo que hay hasta oficina de intereses, no sé si a nivel de embajada, pero hay embajada en Venezuela de Estados Unidos y hay embajada de Venezuela en Estados Unidos. ¿Y entonces por qué no lo van a capturar ahí? Yo creo que es un tema de este discurso que lanzan únicamente con el fin panfletario. Eso no tiene ninguna otra trascendencia, ni lo van a capturar, ni lo van a agarrar, ni van a pagar los 50 millones de dólares, porque ya se ha visto esos tumbos que da la política exterior del imperio, que son tumbos por si pega. Por ejemplo, ya el gobierno de Honduras en el periodo anterior se aventuró a reconocer un presidente que se había declarado en una plaza pública, en un parque levantó la mano: yo soy presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y el gobierno de Honduras lo reconoce. Ay, eso no es un desacierto terrible de la diplomacia internacional. Mire, el Poder Ejecutivo dirige la política exterior de un país, y esa potestad constitucional le corresponde a la Presidenta de la República. La Presidenta de la República lo que ha hecho es decir: mire, eso que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con otro gobierno no está bien. Eso no es posible porque eso no pega con la realidad, es totalmente violatorio del derecho internacional, y como responsable de la política exterior, de la conducción de la política exterior de Honduras, ha fijado su posición. Honduras como ha condenado, por ejemplo, la masacre, el genocidio en Gaza, como se ha pronunciado en otros casos que han sucedido a lo largo y ancho del mundo. Honduras tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Se acaba de aprobar la reelección constitucional en El Salvador. ¿Va a decir Honduras que es ilegal? El Partido Libre cree que la reelección es ilegal, y ese es nuestro discurso, y somos coherentes con eso. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, pero aquí los que salen a orar ahí acabo de ver al pastor Evelio Reyes. ¿Por qué no dijo nada cuando se reeligió a la fuerza, violando la Constitución? En El Salvador acaban de aprobar una reforma constitucional que aprueba la reelección indefinida, y Estados Unidos dice que está bueno. Bueno, es problema de ellos. ¿Y qué dice Honduras? Ese es problema de El Salvador. Nosotros no nos podemos tenemos que respetar la autodeterminación de los pueblos. Y las relaciones que ha entablado Honduras a nivel internacional, precisamente con todos los países, porque en los países hay distintos gobiernos de distintas tendencias. Bueno, los mismos gringos, como decía Roberto Ramón Castillo, se van a reunir ahorita en Alaska, Moscú y Estados Unidos, los dos titulares de esas dos potencias mundiales. Yo creo que aquí se trata más que todo de un tema panfletario, un tema a nivel de discurso, para que esta oposición que no levanta agarré discurso de cualquier cosa. Yo le mandé allí un video, Raúl, de lo que decía Salvador Narral hace un rato, porque el problema es que aquí se va acomodando el discurso conforme van cambiando las circunstancias. Es lo que decía el candidato presidencial hace un tiempito, no muy largo, y ahora dice otra cosa. Ponelo, Marco, ahí. Entonces. Eso lo dijo en el programa de Edgardo Melgar, ¿no? Sí, en el programa de Edgardo Melgar, y es que Maduro era toda una maravilla y todo lo demás. O sea, vamos con el video. En la mente de la gente ideas falsas, como que si Nicolás Maduro es un ogro, que es lo peor que hay, es malísimo. La posición suya, ingeniero, con respecto a Venezuela, ¿cuál es? Tendría que conocer más a fondo el asunto de Venezuela. Lo que sí te digo es que estoy segurísimo que lo que intenta la prensa internacional instalar en nuestra mente sobre Venezuela es bastante distinto, porque yo he ido a Venezuela y obviamente hay gente descontenta, pero no así como aparece en los medios de comunicación. Igual que cuando aquí ocurre alguna revuelta y se publica en los medios internacionales que en Honduras hay esto, que hay el otro, y la gente viene y dice aquí no pasa nada, pero en mi país vemos que en Honduras están en guerra todos los días. O sea, los medios desfiguran la información, y esto lo aprendí apenas hace 2 años. Pero por ejemplo, esos datos de 45 muertos, 50 días en movilizaciones, ¿usted lo califica como un invento de los medios? Claro, son inventos de los medios.
Ahí está. Esperante, ¿qué dice ahora? Ah, que el comunismo, que no sé qué. El mismo Pollo Contreras en San Pedro, el 2021, el Partido Nacional le mandó a poner unas grandes vallas, no al comunismo en San Pedro. ¿Cuál es el discurso del Pollo ahora? Y se hizo comunista San Pedro. O sea, es una cosa que, eso es lo único que denota es, como lo expresamos claramente en Libre, la miseria que tenemos de oposición. La falta, óigame, miseria de oposición. Eduardo Maldonado lo definió de otra forma, pues yo no quiero decir esa frase, pero es una miseria de oposición. Ya le vi los ojos a Canales como es que mire, ve, ¿cuál es la labor de una oposición? Una oposición tiene que ser constructiva, tiene que ser en función de los intereses del país. Pero oigan, esta oposición que tenemos en el país, por Dios, con candidatos seriamente cuestionados y que no levantan en la simpatía popular. Y por eso mire, eso no les va a funcionar, ese discurso no les va a funcionar. Porque ¿en qué trasciende, por ejemplo, la posición de la Presidenta de la República? Ella dirige la política exterior del país, es parte de su competencia. Honduras tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, como tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Estados Unidos acaba de excluir a Honduras de la sanción de los aranceles. ¿Y qué significa eso? Buena relación. Entonces, ¿dónde queda el discurso rancio, desfasado de esa oposición carroñera y trasnochada? Que no cuaja, que no tienen discurso, que no tienen argumentos. Yo creo que debemos de pensar en función de los intereses del país. Honduras tiene que ser un país digno, con relaciones de respeto. No estamos en un sistema de vasallaje. Yo creo que los gringos no ven bien que se les vayan a arrodillar. ¿Cuánto tiempo se les arrodilló Juan Orlando? Juan Orlando les hizo todo. ¿Y dónde lo tienen preso? 45 años, cuando nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener relaciones de dignidad, de respeto, de tú a tú, aunque somos un país pequeño, y Estados Unidos es un aliado estratégico de Honduras, y no van a cambiar nuestras relaciones con Estados Unidos, van a seguir siendo igual y se fortalecen cada día en cooperaciones en materia militar, en materia de migración, etcétera. Pero eso no quita que Honduras no tenga posiciones sobre otros países del mundo. Y lo que está ocurriendo, particularmente con el tema de Venezuela, es más que todo un tema panfletario. Eso queda a nivel de noticia. Como cuando dijo Marco Rubio que le iba a quitar la visa a todos los funcionarios que contrataran médicos cubanos en estos países. Un tema de noticias, un tema para que María Elvira Salazar, que en Estados Unidos nadie la determina, que María Elvira Salazar vale en Estados Unidos lo que vale Salvador Narral aquí en Honduras, tienen el mismo valor. Entonces y de eso hacen alarde aquí la oposición. Pero bueno, es parte del proceso democrático que vive el país. Abogado Rafael Canales. Bueno, aquí no se trata de percepciones personales ni subjetivas, ya sea de Salvador Narrala o del abogado. Vamos a hablar del contexto real. En relación a Nicolás Maduro, hay una acusación formal desde el 2020 y 14 individuos más de ese régimen por narcotráfico. Sea aprobado o no, existe la acusación formal, como la hubo aquí también para algún expresidente de Honduras, y en ese momento pues estaba bien, ahora está muy mal, porque se dice que no hay pruebas. A mí, hasta he escuchado a la presidenta de México, no ha querido pronunciarse, ni a favor ni en contra. Es decir, ha sido prudente. Nosotros no nos interesa como país si acusan a Nicolás Maduro o no lo acusan, que siga el debido proceso y su autodeterminación. No obstante, esta estrategia de Estados Unidos, no de Honduras, es que ya no persigue únicamente a personas por drogas, sino a carteles que constituyen una amenaza para Estados Unidos y que se amparan en soberanía o autodeterminación de los pueblos. Lo que no quiere el pueblo de Honduras, o la gran mayoría del pueblo de Honduras, son modelos parecidos que empiezan como un modelo socialista, que vela obviamente más por los intereses colectivos que los intereses individuales, que se vuelva o que tengamos, por ejemplo, un fiscal como William Tarek, que es un monigote del partido o del gobierno que tiene alrededor de o va a cumplir casi 30 años en el poder, y como que fuera una herencia divina opuesta por Dios, y que tiene una democracia realmente subjetiva, deficiente y débil, que no cumple a función, a su cabalidad. Eso es lo que no se quiere copiar. No estoy diciendo que se va a hacer o esos modelos. Ese es el temor que tiene una gran parte de la ciudadanía. Si no lo entiende un sector, también es taparse o soñar despierto, que no existe esa preocupación de muchísimos hondureños, no de todos, pero de un gran sector.
aquí se habla mucho de oligarquía y las 10 familias. La oligarquía no solo es económica, también es política. Y aquí hay familias también, y lo digo de todos los partidos políticos que se volvieron una oligarquía política. Entonces, lo que nosotros no queremos tampoco, o muchos hondureños, no quieren tener unas fuerzas armadas a disposición de un solo poder ejecutivo como el que tiene el señor comandante en Venezuela, que se me va el nombre, ayúdame. Diosdado Cabello. No, el general, Padrino López. Padrino López, sí. Y Diosdado Cabellos, que también es el que tienen como líder, fundador y líder ahora del cartel de los soles. Y el Tren de Aragua, que empezó como una red criminal en las cárceles, que ya es transnacional. Entonces van sobre carteles, y no solo sobre Venezuela, para que no se vea que es una relación con Honduras. También se hizo sobre carteles de México, hasta con la Mara Salvatrucha. Yo no quiero defender un régimen, sino son políticas que también nosotros, como autonomía de Estados Unidos, porque hablamos de autonomía, pues ellos han dispuesto perseguir ya no solo a personas, como lo dije al inicio, ni únicamente carteles en específico, sino estructuras estatales que se escudan en la soberanía popular. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, que un principio básico de un socialismo o un régimen de derecha o izquierda, cuando pasa mucho tiempo, ya se vuelve un totalitarismo, es decir, que solo ellos son los dueños de la verdad. Aquí no hay nadie que tenga la razón o pueda, por lo menos, disentir públicamente o secretamente, y empieza la disminución de derechos y garantías individuales. Entonces, lo único que se quiere en nuestro país, independientemente si a la población le parece un régimen como el parecido a un régimen socialista o un régimen de derecha, para eso existen las elecciones, ¿verdad? Y entonces es el pueblo, no es uno el que va a elegir y contempla con su derecho soberano y garantía constitucional de poder elegir un régimen de izquierda o derecha. Entonces nosotros no tengo yo venir aquí a descalificar a un gobierno que sé que no es un favor el que está haciendo lo que haya hecho para bien o para mal, sino es un deber constitucional hacerlo si les parece bien lo que se ha construido como una institucionalidad eficiente o deficiente. Esa es la valoración que se debe dar. Si es eficiente, sin duda alguna, el actual pensar del gobierno pues puede continuar, y si no está de acuerdo, pues obviamente el ciudadano buscará un cambio. Entonces, pero no se trata yo de que voy a venir a descalificar a un presidente o a una presidenta, sino únicamente vernos en el contexto real, no subjetivo, sectario y político, y sobre todo de ofensa, que creo que ya están cansados, creo yo. Aquí han venido otro tipo de panelistas que sacan carteles a ridiculizar regímenes, sino únicamente que podamos salir en una democracia objetiva, es decir, eficiente, de progreso, de continuidad, y sobre todo de dejar una huella positiva en el tiempo que podamos estar. Pero el poder no es eterno y hay que estar preparado, así como estuvo Libre, para ganar, pero también tiene que estar preparado para perder si les toca. Pero no es con descalificaciones de un candidato o una candidata que va a perder un candidato. Eso no lo va a decidir nadie en este panel, lo van a decidir el 30 de noviembre. Y yo quiero decirle algo a Amable Jesús: si ganara la presidenta, si fuera presidenta la abogada Xiomara Castro, la colega, al cual respeto mucho como colega. ¿No va por la reelección? Rixi Moncada, perdón. Nosotros respetamos la Constitución. Sí. Con hechos. Bueno, no eso lo vamos a discutir porque no me quiero pasar de tiempo, pero lo que te quiero decir, es que pero déjeme terminar la idea, porque entonces póngase un espejo usted y le traemos unos anteojos y discuto, no es un monólogo usted. Yo le respeté, no lo interrumpí ni un segundo. Yo entonces, solo le corrijo porque puede ser subliminal. La reelección de Xiomara. Perdón, pero ya corregí, por eso lo corregí. Sí, pero no me moleste. Pero ya corregí. La candidata, la abogada, Xiomara Castro no es abogada, lo expliqué. La abogada, Rixi Moncada, su líder, si gana, no ha ganado. Eso es subjetivo, es que usted todo lo ve de percepción subjetiva, no objetiva. Si gana, como un demócrata, vamos a aceptar la presidencia de una mujer
que está optando, con todas sus cualidades, a optar a la primera magistratura de la nación. A eso me refiero. No, yo no me gusta dejar mensajes subliminales, como dice usted, amable Jesús, hay que ser directo y con textos reales. Okay. No, perfecto. No, yo solo le pido disculpas por eso porque dijo Xiomara Castro. Sí, pero lo corregí. Pero para que no quede en el ambiente. Y nadie de la familia presidencial está aspirando a ningún cargo. No, pero por eso no es ningún mensaje subliminal, y aclaro también. No, y está bien, perfecto. Y válida su aclaración. Don Gilberto Ríos, usted que conoce al señor Maduro. Bueno, yo conocí a Maduro en Viena la primera vez. Sí. Fue la primera vez que el presidente Zelaya habló con él. Sí. Bueno, primero decirles que me levanté bien temprano. Me levanté antes de las 5, de hecho. Fui a hacer desayuno para mis hijos que van a la escuela, yo los fui a dejar. Y antes de llegar acá me llamaron de Radio América, entonces tuve que terminar la entrevista antes de entrar. Sí venía a tiempo. Y curiosamente hoy no había tanto congestionamiento en Tegucigalpa, por cierto, yo creo que hay que reconocerlo. Entonces, bueno, conocemos a Nicolás, lo conocemos cuando anduvo como canciller acompañando a nuestro presidente en aquel momento, a nuestro presidente Zelaya, después del golpe de Estado. Recordamos todo el acompañamiento diplomático que dio Venezuela. Precisamente Nicolás Maduro como canciller estaba a cargo de ese acompañamiento. Y para nosotros eso fue una relación permanente y continua, o sea, nunca hubo un rompimiento, nunca hubo un distanciamiento, siempre ha sido, digamos, esto de más bien de irnos juntando como latinoamericanos en estas luchas políticas para liberarnos de gobiernos apátridas, de gobiernos oligárquicos, de gobiernos de la derecha, que habían llevado con el neoliberalismo los últimos 20, 30 años, pues estos países a la catástrofe, a la hecatombe, ¿no? Y ahora, en medio de una crisis global, ¿verdad?, principalmente de Occidente, ¿verdad?, hay que decirlo, hay una desaceleración del crecimiento económico global, y en Occidente es peor, y en Estados Unidos todavía más marcado, porque tiene competidores de ahora una composición multipolar que tiene el globo terráqueo, que pues no le permite apropiarse de los recursos de la humanidad como lo hizo en décadas anteriores. Yo leí una estadística, que por cierto nos la presentó el doctor Marcelino Borjas una vez en una exposición, sobre de cuánto se apropiaba del Producto Interno Bruto Mundial de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como el periodo de oro. El señor Borjas fue cónsul de Honduras en Italia, ¿no? Sí, correcto. Tiene 5 maestrías en economía, en filosofía, es abogado de base, bueno, un gran dirigente magisterial también de su época. Ahora ya es una persona mayor, pero siempre con mucha lucidez aporta al debate y al análisis. Y entonces nos comentaba, porque precisamente su tesis de doctorado es el periodo 48-73 del crecimiento económico norteamericano, y nos hablaba de cómo, pónganle, en los años 50 Estados Unidos se llegaba a apropiar del 85% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿verdad?, a través de diferentes mecanismos de comercio, y además que ellos eran la industria global. Pues recuerden que la destrucción de toda la industria europea después de la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, pues potenció también la industria norteamericana. Fueron los años de mayor cantidad de graduados norteamericanos, de camas de hospitales, de un obrero podía trabajar, tener su familia, ir a la casa, almorzar, ¿verdad?, en su carro, que podía cambiar casi cada año. O sea, era un nivel de prosperidad extraordinario el que tuvo Estados Unidos hasta el 73, ¿verdad? Ahí empezaron pues los bemoles, digamos, y también una actitud más agresiva frente a otras democracias y regímenes nacionalistas, ni siquiera socialistas, sino nacionalistas en todo el planeta. Y bueno, después llegó la década de los 80, que fue conocida también como la década perdida, porque no hubo crecimiento económico, porque fue un momento de muchísima tensión, sobre todo bélica, con aquel mundo que en ese momento era bipolar básicamente, ¿verdad?, con una fuerte presencia de la Unión Soviética versus Estados Unidos, y luego los 30 años después del 90 de neoliberalismo pleno, que América Latina, digamos, absorbió de manera diferente a otras regiones del mundo. Ya los grandes analistas, precisamente también en una lección de Marcelino Borjas, los grandes ideólogos de la derecha como Huntington, como Bataluque, todos los que son, digamos, los soportes de la ideología neoliberal, decían en los 90 que la región latinoamericana se presentaba frente a la coyuntura mundial como una región desafiante, es decir, donde las asimetrías, los movimientos políticos y sociales planteaban cambios estructurales y radicales a diferencia de otros lugares del mundo. Seguimos siendo de las regiones más asimétricas económicamente, y eso obviamente va a crear problemas estructurales. ¿Quién mantiene básicamente esa asimetría? Pues los poderes oligárquicos tutelados, dirigidos por el gran capital, y mayormente pues desde Estados Unidos. Entonces esto va a generar permanentemente tensiones, y con el caso de Venezuela, pues ese pueblo
que tiene la bondad de ser un pueblo pues muy luchador, muy trabajador, un pueblo digno, como todos los pueblos latinoamericanos, tiene aquella desventaja, ¿verdad?, de estar parado sobre 361 mil millones de barriles de la reserva más importante de petróleo del mundo, lo que juega un peso específico, digamos, en la geopolítica, que ha llevado a Estados Unidos desde el año precisamente 2016 a emprender algo que se conoció como la guerra del petróleo, ¿verdad?, que afectó principalmente a los productores de petróleo, entre ellos Irán o Rusia, también Arabia Saudita, que es aliado de ellos, y por supuesto a Venezuela. Y con eso, pues, ellos han estado jugando, digamos, y sobre todo con normas de comercio sumamente dictatoriales, para alejar a Venezuela del comercio mundial, lo que en los últimos 9 años significó para Venezuela toda una reestructuración de su economía. Quiero referirme solo a eso, para terminar. Esta reestructuración económica que pasó de tener, digamos, Venezuela, un estado de una matriz petrolera, ¿verdad?, que casi el 95% de su economía dependía de la renta petrolera, a pasar a un país donde ya la renta petrolera no tiene ninguna significancia, digamos, apenas 700 millones, 800 millones de dólares al año, después de ser como 50 mil millones de dólares al año, a una economía que tiene otro tipo de exportaciones, que ha mejorado pues su red de distribución interna, su producción nacional. Hoy Venezuela produce el 95% de sus alimentos y su consumo, eso es muy importante, tiene soberanía alimentaria, ese pueblo come, ese pueblo tiene, en verdad, no depende de los avatares mundiales para cosas tan significativas como la alimentación y otros aspectos donde ha ido logrando soberanía. O sea que incluso estas medidas coercitivas, estas medidas arbitrarias unilaterales de Estados Unidos han tenido un efecto más bien adverso en sus intenciones, ya que ha logrado que Venezuela desarrolle por otros medios y gracias también a la multipolaridad, otro tipo de relaciones que le permiten, digamos, tener estabilidad política interna. Lo que tenemos afuera es un gran escándalo, ¿verdad? Un tremendo escándalo de que Venezuela es una dictadura, un régimen, y cuando uno está en Caracas, bueno, dice, ¿dónde está exactamente la crisis? Y no lo digo, o sea, hemos visitado los barrios, hemos visitado, obviamente que tiene problemas, obviamente que todavía hay asimetrías, o sea, sigue siendo un país subdesarrollado en Latinoamérica, pero no en las condiciones en las que están los demás países, ¿verdad? Y con un crecimiento económico en este momento mayor que el de todo Sudamérica. Si queremos darle una explicación a los éxodos masivos que se han dado, tienen que ver directamente con las políticas injerencistas y agresivas de Estados Unidos, que esperamos que no continúen, y a la vez, sí ratificar lo que se ha dicho, nosotros queremos tener buenas relaciones con todos los países del mundo, a pesar de las diferencias que evidentemente siempre vamos a sostener. ¿Cómo se muestra Honduras frente a Estados Unidos, don Roberto Ramón? ¿Perdón? ¿Cómo se muestra Honduras frente a Estados Unidos al rechazar esos señalamientos a Maduro? Eso no tiene ningún Porque efecto. es cierto lo que dice Gilberto, aquí la gente está que... No, pero que aquí siempre, mire, así como uno lo ve desde hace años, ¿hacia dónde ha ido la gente hondureña? Hacia Estados Unidos. No ha llevado a Sudamérica a ningún país y se acabó el cuento. Por eso es que Honduras es un país gringuero, como siempre se ha dicho, y no es malo. No. La verdad es de que se tienen que poner los límites que uno quiere como país y qué es lo que queremos de Estados Unidos, no es lo que ellos quieren de nosotros. Eso es cierto, la gente aquí es gran gringuera. Sí, porque además, miren, yo siento que dentro de todo el esquema que ha pasado, esto de Maduro, esto es una intención de los norteamericanos para quedarse con Venezuela. No hay que equivocarse de esto, porque el petróleo es parte de la vida de un país, especialmente estos países fuertes. No debemos de menospreciar también las alianzas de los gringos con los chinos, que ya pronto se va a reunir con Xi Jinping Trump, no sé a dónde, es capaz que va a Pekín. Por el otro lado, se reúne esta semana con Putin. Entonces, ¿para resolver qué? Para resolver el problema que tienen con Ucrania. Pero el problema de Ucrania para los gringos es que ellos también están queriendo quedarse con un montón de minerales que tienen los ucranianos, Ucrania. Entonces es un sistema económico el que mueve a los países para llegar al control del mundo. Los chinos invadieron África. Allá ellos manejan todo. Pero eso no significa que eso le está dando réditos a la China. Tiene grandes problemas económicos en este momento, porque ha llegado al exceso.
de poder estar invirtiendo fuera de la China y adentro de la China tiene los problemas y a punto que tienen ahora un congreso grande, que no sé cómo se llama, y podría que quiten a Xi Jinping en estos días, no sé. Eso es lo que especulan los gringos. Pero yo les voy a decir una cosa, aquí lo que nos interesa a nosotros somos Honduras. Yo quiero agarrar por todos lados si puedo. Si eso es lo que me interesaría. Miren, yo ya tengo 78 años, ustedes son cipotes al lado mío, pero al final lo que yo quiero es que mis hijos y mis nietos puedan quedarse aquí. Yo nunca me voy a ir de Honduras. No importa si es comunista, derechista, lo que sea, yo soy feliz aquí. Es la realidad. O sea, me decía a mi hija que vive en España, venite aquí, papá. ¿A qué? ¿A que en invierno no me pueda fumar un puro allá afuera porque hace un frío horroroso? Y en el verano me voy ahí a sentar a ver un montón de españolitos, le digo, que nos dicen los panchitos a nosotros. Sí. ¿Y qué? Si nadie me va a hacer caso, yo aquí conozco al abogado, viene a la tele. Sí. No tengo amigos demasiados, pero tengo gente conocida y eso es lo que a mí me llena, porque uno tiene que seguir en la vida dándole vuelta a este cerebro un poco a poco, porque uno lo va perdiendo, no hay que equivocarse. Sí. Yo tuve 3 convulsiones en una hora, 3 convulsiones en una hora y perdí un poco. Entonces al final, pero sí voy a seguir hablando lo que me dé la gana, eso sí, en eso no me equivoco. Pero aquí lo importante para mí es el pueblo. Yo siempre lo he dicho en todos los medios, en mi partido me dicen que yo soy de izquierda, que estoy con Mel, y qué les importa si estoy con Mel o a doña Xiomara no la conozco a Héctor hace muchos años, gran amigo de mi hijo, conozco a Javibú, conozco a la gente y voy a seguir conociéndola, yo no la aparto, no importa qué es lo que piensen, pero Honduras no debe meterse a este lío. Este es un lío entre Venezuela, que es una potencia latinoamericana, con los norteamericanos. Nosotros sigamos adelante. Y como dice uno si mientras tenga relaciones diplomáticas, uno no puede echarse en contra de los países, porque la lógica de echarse en contra de un país criticando por quedar bien con el otro no nos trae ningún beneficio a nosotros. Somos un país pequeño, una economía pequeña. Dependiente. Hagamos crecer este país, pero controlemos todo el sistema económico también, porque en este momento nosotros aquí hay un sector económico que lo vengo criticando yo, no es porque Libre le ha puesto, ¿cómo les pusieron? Las 10 familias, ¿cómo es eso? Familias, sí, los 25 grupos. Sí. Los 25 grupos, pero la verdad es que eso es del diente al labio del gobierno en este momento. Yo no veo que ejecuten nada en contra de la gente que ha abusado. Al final, lo que necesitamos es un país como el nuestro, orden y disciplina. Mire, aquí importamos frijoles de Nicaragua. Ya no producimos nuestra propia comida. Esas son las prioridades. Aquí no hay trabajo en el campo, la gente se ha ido, la gente ahora más bien se van a cosechar frutas y verduras a España, un montón de hondureños, a otros a Canadá, otros a Estados Unidos, pero con autorización. Pero necesitamos resolver nuestros problemas, que es trabajo, educación y salud. Mira, ahorita que venía por acá, estaba viendo el hospital escuela. Realmente todo lo que está en la calle es una vergüenza en este momento de ver en qué situación, cómo come la gente, qué es lo que comen, las calles destruidas en esa área, cuando nosotros necesitamos un hospital que levante, que ese es el hospital más importante con el Hospital San Felipe en Tegucigalpa, y no hay que equivocarse, pero necesitamos resolver, meterle. Un pueblo contento es un pueblo que siempre va a estar con el que lo apoya. Pero bueno, eso yo sí creo que nosotros tenemos la oportunidad y hay sector en el Partido Nacional que es un sector con el cual se debe de dialogar constantemente, no con el candidato Tito. Tito tiene, yo por eso el otro día en un programa sugerí que deberían de unirse Tito con Salvador, no Salvador con Tito, porque si no se une también con doña Ritzy, que es, les voy a decir una cosa, ya me van a volver a criticar, Ritzy es la persona más preparada de los 3 candidatos, no hay que equivocarse de eso, con mucha experiencia, no la conozco, pero es lo que he visto yo en la vida,
Yo sí fui muy amigo creo que tiene un tío todavía vivo en Talanga, gran amigos míos ellos, pero al final yo sí creo que hay que buscar cómo se hace un programa interno con los partidos de oposición, con todos los sectores, para, inclusive, ¿por qué no van los cristianos y los católicos de libre a la marcha? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden andar ahí en las marchas del 16? O sea, este es un asunto de cristianos y católicos, evangélicos. Entonces, hay que participar todos para el beneficio de Honduras, para que no se vea que se van a ver un pleito. Eso es lo que anda buscando un sector económico de este país, ¿eh? El pleito interno. El pleito interno para ellos seguir mandando. Aquí usted pone, mire, yo tengo un caso y lo vuelvo a repetir, creo que Raúl ya está aburrido de escucharme. Yo tengo un caso en el sistema judicial. Ajá. Me dice el abogado, mire, fíjese que dice X juez o jueza que la mamá está enferma y necesita que le apoye. Dígale a ella que yo no le voy a apoyar a nadie, le digo, porque este es un sistema que yo no controlo, no veo, pero ya está listo el dictamen a favor suyo. Hace una semana me dice un amigo mío de adentro, ya te dieron volantín, me dice, no le diste lo que pedían. Entonces, se tiene que eliminar esa gente, porque el sistema, por regla general, y abogado, usted que sabe más que todos, ¿verdad? Pero no diga nada. Pero al final le voy a decir una cosa, ¿cómo es posible que los grupos económicos poderosos que siempre lo han hecho, y yo lo viví, viendo qué es lo que pasaba dentro del Partido Nacional y el Partido Liberal en aquella época y ahora peor, son los que ponen a los jueces? ¿Ah? ¿Pero quién los apoya? Diputados de partidos. ¿Ah? No puede ser. Entonces ya es tiempo que limpiemos. Un país necesita orden y disciplina. Eso es lo que necesita. Yo hablo y hablo y se lo lleva el viento, no me importa. Pero yo veo cosas, yo tengo problemas porque no se resuelven. Mire, tengo un caso de un banco. El banco, voy a la Comisión de Banca y Seguro, me dan todas las resoluciones a favor mío y vienen y demandan al banco, demandan a la Comisión de Banca y dice una persona, un abogado, me dice, no te preocupes, que solo dieron la audiencia para dentro de un año. En la primera. O sea, yo estoy cansado, de verdad. Estoy cansado porque yo tengo mis derechos y mis derechos te los tiran por la borda cualquier gobierno. Fui a ver a la presidenta de la Corte y digo, abogada, no le pedí ningún favor, solo le expliqué, ayúdeme porque la conozco, era bien amiga de mi hija Sara, que murió. Aquí llega un punto que uno no puede resolver las cosas, porque el poder, y no es solamente el poder económico, es el poder que toma decisiones sobre uno. Y si va a ganar el que gane, si no cambia, este país se va a terminar hundiendo. Abogado. Bueno, ¿los hondureños rechazan esas acusaciones o solo es el gobierno? Los hondureños rechazan las acusaciones contra Maduro o solo el gobierno. En realidad, el gobierno, por la afinidad que pueda tener, no necesariamente ideológica, la mayoría de los hondureños pues aceptan o miran similar algún tipo de actitudes por la cercanía. Solo esto, buenos días, saludos a mis panelistas, a los panelistas, en especial a mi correligionario Rafael Canales. No olvidemos que contra Maduro existe una acusación por narcotráfico de parte de Estados Unidos. Ya lo dijimos. Y no como lo quieren matizar con versos ondulados y sublimes, amables, el griego y el chino, grandes socialistas, por cierto. No, eso ya lo explicamos en el contexto, al inicio de mi intervención anterior, ya lo explicamos. Yo creo que la gran parte de la ciudadanía, como siempre uno es subjetivo, puede prejuzgar, así como se prejuzgó a Juan Orlando Hernández en su tiempo y que pareció bien para un sector. Ahora un gran sector de la población definitivamente comparte
este tipo de apreciaciones o acusaciones y otro sector no. Y esa es parte de la democracia. Lo principal aquí, y solo quiero ampliar un poquito lo que dijo el ingeniero Castillo, es que la contaminación política en la institucionalidad de cualquier país no deja que cumplan a cabalidad su función pública. Y sobre todo, que eso es lo que hemos perdido los hondureños, y lo pongo como ejemplo. Yo como abogado nunca le he tenido idolatría a nadie. Puede ser un candidato de mi partido, mucho menos de otro partido, sino que hay que mantener un poco la ponderación y objetiva global de lo que está pasando en un país. En realidad, y lo quiero decir aquí, lo que pasa en Venezuela obviamente nos interesa como una parte geopolítica y que no quisiéramos que se replicara en Honduras, porque un principio básico de la democracia es la alternabilidad en el poder. Y lo que hemos visto es que a veces algunos regímenes, y lo dijo bien el abogado Amable de Jesús, pasan de derecha a izquierda, como la reelección, que yo tampoco estoy de acuerdo, de eso de indefinido, como está pasando en El Salvador, tampoco estamos de acuerdo, y que por lo menos nuestra Constitución garantiza la alternabilidad en el poder, y son estos procesos democráticos que se vieron, que se contaminan muchas veces por el sesgo político. Yo creo que los hondureños debemos enfocarnos más en nuestra parte democrática y buscar ese gran pilar que es la alternabilidad del poder. Y sobre todo, Raúl, para finalizar, que lo que busca un país, sobre todo, para que haya una democracia efectiva, es la convivencia pacífica en todos los sectores. El problema de algunos sistemas es que cultiva el odio sobre un sector, como que un sector son ángeles y otro sector son diablos. Aquí lo que se trata es que haya una convivencia pacífica entre todos los factores, de todos los sectores, pero sobre todo un respeto irrestricto a la Constitución. Y eso es lo que nosotros no se ve en este tipo de sistemas, que se interpreta o se violenta acomodado al régimen de turno. Me dice Miguel Flores Cisneros, buen programa. Lo que debemos estar claro es que no queremos más odio entre hondureños, tengamos discusiones en paz. Ya basta de matarse entre nosotros. El hermano de don Roberto dice, de don Ricardo, debemos aceptar que Venezuela producía 3 millones de barriles diarios y se vendía a $100 y ahora produce 800,000 barriles diarios. O sea, no es que ahora tienen otras alternativas de producción. Económicamente debemos aceptar que fue un desastre. El abogado Carlos Padilla, ¿qué opinan sus panelistas del Partido Libertad y Refundación de la carta enviada por Rodolfo Pastor y Patricia Murillo, reconocimiento que Libre le ha fallado a la sociedad? Ese fue Padilla. Volvemos, ojo, después no queden como Marvin Ponce. Buenos días, Raúl. Sí, es que hay veces los invitados están platicando y se van al aire y dicen algo que no querían que fuera al aire, complicado. Me dicen aquí, la administración Trump calificó carteles, maras, pandillas como terroristas. Honduras tiene un cartel integrado por varios grupos y maras y pandillas. En vez de preocuparnos por otros países, debemos preocuparnos por el nuestro, porque podemos ser blancos, según lo dicho por Trump. Cristian Sánchez, Pro Honduras Network, se ha comunicado con nosotros. Yo repito, este es un tema eminentemente panfletario a nivel de noticia. Eso no tiene más trascendencia que la que está teniendo en los medios de comunicación, lo más, y en lo que agarra la extrema derecha para validar ese tema. La posición del gobierno de Honduras está dentro de su competencia, es un reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, al respeto al derecho internacional. Esa ha sido la política de la presidenta Xiomara Castro. Pero yo quiero desvanecer aquí la hipocresía de muchos sectores. Por ejemplo, mi colega aquí, a quien lo hicimos presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Lo hicimos, va en un acuerdo. Usted votó por mí. Claro sí. que sí, no, y todos los abogados de Libre votamos por usted para hacerlo presidente. Estoy muy agradecido. No, de acuerdo. Yo soy un hombre agradecido, no, nunca lo he negado. De acuerdo. Sí. Bueno, perfecto. Entonces... Pero no solo ustedes, o sea... No. Nosotros también. Gran sector del gremio. Por eso. Bueno, entonces, la hipocresía de muchos sectores. Por ejemplo, vayámonos a cifras económicas. Honduras deja de percibir al año, por concepto de exoneraciones fiscales,
más de 65.000 millones de lempiras al año. 65.000 millones de lempiras que dejan de percibirse en el Tesoro Nacional. Paga por servicio a la deuda 65.000 millones de lempiras al año. Deuda heredada por el bipartidismo que en el 2009 dio un golpe de Estado, que elevó la deuda del país de 3.000 millones de dólares a más de 20.000 millones de dólares al cierre del 2021. Solo en eso hacemos 230.000 millones de lempiras al año. Por los 4 años que ha estado la presidenta Xiomara Castro, estamos hablando de más de 900.000 millones de lempiras que se van. Y que eso pudiera generar perfectamente desarrollo para mejorar todas las condiciones que estaba diciendo don Roberto Ramón Castillo. Por otro lado, el tema del saqueo institucional. En los últimos 3 meses del gobierno anterior, antes de salir de la presidencia de la República, sacaron 44.000 millones de lempiras de la Tesorería General de la República. Datos estadísticos de la Secretaría de Finanzas que están ahí. No los inventa nadie. Un día antes, el 26 de enero, retiraron 6.000 millones de lempiras del Tesoro Nacional. ¿Y quiénes hicieron eso? Bueno, los mismos que van a marchar el 16. Y yo le contesto a Roberto Ramón Castillo porque dice que no vamos a marchar el 16. Yo soy de Colinas, soy de Santa Bárbara, y yo sí iba a ir el 16 porque yo soy católico. Yo rezo el rosario, soy devoto a Santa María de Suyapa, soy devoto al Santísimo Sacramento, soy católico, esa es mi fe profunda. Mi mamá me enseñó a rezar el rosario y todo lo demás. Pero ¿por qué no vamos a ir a marchar el 16? Porque nuestra diócesis dijo que no se iba a prestar a la instrumentalización del pueblo de Dios. Eso dijo la diócesis de Santa Rosa de Copán. Y lo que vamos a hacer en Santa Bárbara, en Copán, en Lempira, en Ocotepeque, donde está la diócesis de Copán, es ir a orar al Santísimo el próximo sábado, porque eso lo hacemos todos los católicos. Porque esa marcha del 16 está instrumentalizada políticamente. Ya vamos a hablar del tema. Contexto. Dice el abogado Canales, colega, expresidente del Colegio de Abogados, el respeto a la Constitución. Pero aquí en el 2009 se dio un golpe de Estado violando la Constitución. Eso dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes dieron ese golpe de Estado? Partido Liberal y Partido Nacional, los mismos que están escandalizados y rasgándose las vestiduras por esa posición de la presidenta Xiomara Castro. En el 2012, abogado, golpe a la Sala Constitucional por parte del Congreso Nacional. ¿Quién dio eso? Partido Liberal y Partido Nacional. 2013, fraude electoral en Honduras, financiado con dinero del narcotráfico. ¿Quién dice eso? Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Como aquí son gringueros, bueno, créanle a los fiscales. Allá están los expedientes, 2013. 2014, se le ofreció al Partido Liberal que para hacer un equilibrio dirigiera el Congreso Nacional. ¿Qué dijeron? Que por la gobernabilidad mejor elegían a Mauricio Oliva. Pero, ¿cuál era el fondo? ¿Era por democracia? ¿Era por gobernabilidad? No. Era porque sobornaron con más de 20 millones de lempiras a más de 25 diputados del Partido Liberal, que van todos en la planilla de Salvador Narrala hoy, para que apoyaran a Mauricio Oliva. ¿Y con dinero de dónde? Dicen los fiscales del Distrito Sur. Dinero del narcotráfico. Allá están los expedientes en Nueva York. Allá están los expedientes. Creo que esa es la realidad que debe de preocuparnos en el país. Y ahí están los nombres de los diputados. Y muchos aparecen ahí con discursos anticorrupción y todo eso, pero están ahí documentados, ahí están escritos y están los expedientes. 2015, sentencia ilegal de reelección. Una Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Constitución. Por el amor de Jesucristo, ¿en qué país estamos? O sea, una atrocidad terrible. ¿Quién hizo eso? Partido Liberal, Partido Nacional de Honduras. 2017, compañero abogado Canales, fraude electoral contra la alianza de oposición. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Ahí está en los expedientes de Nueva York, con dinero del narcotráfico, compraron actores electorales, le bajaron la cuchilla al sistema, boicotearon los resultados. Eso ocurrió en el 2017. Eso fue un hecho probado y que es motivo de juicio en los expedientes de Nueva York. 2018, reelección ilegal del fiscal general sin estar en la nómina, violando toda la ley, por el amor de Dios. Recuperamos un poco el canal en el 2021 y se logró vencer la intentona de fraude. Y ahora se acaba de volver a vencer esa intentona de fraude porque querían volver a implementar el TREP de David Matamoros Watson. Yo creo que ese es el contexto que quieren que se olvide en el país. Y estamos pendientes de que si Venezuela, que si Cuba, no, libre, Partido Libre es coherente con su discurso. Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección.
Y nadie de la familia presidencial está aspirando a ningún cargo. Ni la presidenta Xiomara Castro, ni el presidente Zelaya, ni sus hijos, ni sus hermanos. Nadie, absolutamente nadie de la familia presidencial. Por lo tanto, eso es panfletario, eso que no, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y las Fuerzas Armadas están convirtiéndose como instrumento político. Ay, ¿por qué no dijeron lo mismo cuando se reeligió aquel? ¿Por qué no dijeron lo mismo cuando se reeligió aquel? No dijeron nada, no salieron a orar. Yo no vi a Evelio Reyes, yo no vi al cardenal, yo no vi a la conferencia episcopal, a la confraternidad evangélica de Honduras llamar a oración, a protestar por eso. Yo creo que esa es la hipocresía que debemos desnudar en estos foros. Honduras tiene relaciones diplomáticas con todos. ¿Cuántos diputados dijo? 25. ¿Qué? Que fueron sobornados, según los fiscales del Distrito Sur, por el crimen organizado para elegir a Mauricio Oliva como presidente. Y da los nombres ahí. Ahí están los nombres en los expedientes. Ahí están los nombres en los expedientes. Eso no lo estoy diciendo yo ni lo dice Libre. ¿Y anda listado ahí? Tendría que buscárselo. Habría que sí. Habría que buscarlo. Solo deje que quiere decirle algo. No, de acuerdo. No, yo no tengo problema. Yo solo le corregí ahora y le aquí me dice uno, ese amable está volando riata, pero llegó preparado. ¿Qué listado el que acaba de tirar? ¿Abogado? Mire, no se trata de listado. Yo creo que es importante conocer el pasado para entender el presente con la gran oportunidad de construir en el futuro. Casi solo los perdedores viven del pasado. ¿Perdedor le está diciendo a él? No, los perdedores viven del pasado y justificándose del pasado. Eso es lo que Amable parece que está más bien en un espectáculo, en algún concierto, porque a solo le falta gritar, no guarda un poco de ponderación. No obstante, le quiero reiterar también, todo ha tenido desaciertos e inobservancias constitucionales. No fue un golpe de Estado, pues en el 2022, el nombramiento del Congreso Nacional. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Lo hizo quién? Con 44 votos. Y eso no lo manda la Constitución. El violar la Constitución de los requisitos para ser Procurador General de la República, ¿eso quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pues la institucionalidad. Y yo no quiero personalizar, porque Amable Jesús tiene esa virtud de descalificar personas que con eso tal vez gana rating allá donde pues él es alcalde, pero funciona aquí en una institución en Tegucigalpa y tiene a su hijo también, o sea, siempre hay conflicto de intereses. Y obviamente yo a Gilberto Ríos siempre lo he respetado porque tiene bastante ponderación. La que no tiene Amable de Jesús, porque lo limita a un conflicto de intereses, que es que a uno tomar una decisión objetiva porque él recibe un salario. En eso sí le llevo ventaja. Yo trabajo desde hace muchísimo tiempo de mi forma individual, de mis propios ingresos, buscándolos en la calle, y eso me da la potestad a mí de tener un análisis amplio, sin sectarismo. Por otro lado, aquí Amable Jesús cree que a los hondureños o a un partido oficialista nos van a asustar para gobernar, intimidar para mandar y sobre todo dividir para perpetuarse en el poder con estos discursos, sacando el bipartidismo. Ahora es como estrategia política el Partido Liberal y el Partido Nacional bipartidismo, de cual dicho sea de paso, Amable de Jesús, porque ya él personalizó y por eso lo hago, fue parte del Partido Liberal. Mel Zelaya fue ministro del Partido Liberal, fue diputado del Partido Liberal, fue presidente del Partido Liberal, entonces es parte. Si hubo un mal manejo, crisis o ese bipartidismo, Mel Zelaya es de los abanderados, el expresidente Zelaya, con todo el respeto. Entonces, no hay que decir que solo lo que hizo él está bien. Entonces, es Rixi Moncada fue parte de ese bipartidismo, también fue ministra del Trabajo, de la ENE, infinidad de veces. Entonces, cuando queremos involucrarnos y hacemos un parteaguas que desde este momento, desde el 2009, que quiero aclararle también a nuestro querido amigo, yo como abogado, estuve en contra totalmente y fui de los primeros en un programa que tenía Jorge Aldana, Canal 13, en aquellos tiempos, de decir que fue golpe de Estado, porque me lo dijeron. Y le quiero decir también, estuve en contra, y mi tesis de Derecho Constitucional fue de la reelección ilegal y se la voy a mandar, porque hicimos un estudio de 6 meses sobre esa reelección ilegal del 15 de octubre del 2015 y se lo puedo demostrar científicamente y con análisis legal y con estudio de lo que ha pasado. Entonces, aquí establecer esa relación que estratégicamente pues se le respeta, únicamente sentimos, nosotros no somos igual al Partido Nacional. Si hay
personas que pueden tener, por analogía, simpatía o directrices sobre algunos asuntos, usted no puede decir que el Partido Liberal, y usted es abogado, no son personas, es una personalidad jurídica que abarca infinidad y miles de personas, y no todos, como liberal, compartimos esa situación del golpe de Estado. Fue nefasto, y se lo digo aquí, fue nefasto, y lo dije en aquel momento y lo digo ahora, la reelección ilegal fue nefasta, fue una violación constitucional que usurpó funciones la Sala de lo Constitucional sobre el poder constituyente, entonces fue nefasto. Entonces yo no tengo problema en decir eso y defender lo indefendible, pero usted aquí solo ha venido a discursar bellezas de un partido que tiene falencias, y usted lo sabe que lo hay, y hay miles de falencias, hay actos de corrupción también como los que hubo y multimillonarios como los hubo en gobiernos anteriores, sea del Partido Liberal y de recientes 12 años del Partido Nacional, por supuesto que lo hay. Pero yo lamento que usted, siendo abogado también, se limite por un pensamiento sectario total y casi a gritos en parcializarse sin ningún tipo de objetividad, únicamente subjetivo, bajo su percepción que todo está fantástico y que todo se ha hecho correcto. Su tesis para mí, y respétela porque de los mandamientos para que se acuerde usted, porque le aseguro que no se lo sabe, los mandamientos del Colegio de Abogados es tolera la verdad ajena como te gusta que te toleren la tuya. Entonces yo tolero su verdad, pero en realidad, y se lo digo con muchísimo respeto, amable Jesús, es súper subjetiva, ofensiva y trata de hacer un mensaje sectario de odio y división, que eso es lo que no quiere el pueblo hondureño. ¿Le contesto? Sí, claro. Yo tenía la palabra. Sí, dele. Dele. Bueno, aquí entramos. ¿Cuál es el tema del programa? Los señalamientos de Estados Unidos al gobierno de Maduro. Pero usted sacó el golpe y sacó la reelección. Pues yo le estoy haciendo, y yo se lo contesté. Yo no lo interrumpí. Yo le estoy haciendo el contexto. Usted dijo en su primera participación que era un señalamiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Maduro. Y mencionó el cartel de los soles y todo lo demás. Correcto. Yo le contesté que en el marco de las relaciones entre estados, Honduras tiene relaciones con todos los estados del mundo y señala eso como una declaración injerencista, pero esa es la posición del gobierno de Honduras. Pero es que usted dice, son casos que están abiertos en Estados Unidos, pero estos casos de sus diputados, abogados, están abiertos en Nueva York. Que respondan. No, Yo no los vamos a defender. por eso le digo, pero como usted dice que yo lo estoy sacando de contexto, yo le estoy diciendo que esté listado. Que esté listado, publicado por Pro Honduras Network, que ha tenido acceso a los expedientes de Nueva York. ¿Lo estoy defendiendo? No, pero yo no lo defiendo. Pero es que usted me dice que yo vengo aquí a descalificar. No, yo solo estoy haciendo un señalamiento de hechos. No, yo hablo de los partidos, está descalificando los partidos. Pero ¿y quiénes lo dieron? ¿Cómo? ¿Quiénes dieron? ¿Pero quiénes? Pero no es el partido, son personas, diga personas. Bueno, personas. pero son los mismos que están ahí. No, pero el partido no somos todos. Entonces, si usted comete un error, la S de Sol implica todo el Partido Libre. No. No es así. No, pero es que no saquemos de contexto. No, ¿Quién? usted lo saca. ¿Quién dio el golpe de Estado en el 2009? ¿Cómo que quién lo dio? ¿Quién lo dio? La institucionalidad lo dio. Ajá, ¿y quién dirigía el gobierno? ¿Quién era el gobierno? Ajá, el Partido Liberal, Partido Liberal aliado con el partido. O sea, de esta tesis no nos van a sacar. O sea, no, pero es la institucionalidad. No. Pero no son personas. Pero es que esa es una verdad, compañero. ¿Y quién dice que no? Dije que yo estaba, que nefasto. Bueno, estoy de acuerdo con usted. ¿Y los hechos siguientes quién los propició? Son hechos que han dañado la institucionalidad, no un partido. No, bueno, pero ¿quién? O sea, ¿quién se prestó para eso? O sea, el Partido Liberal que pudo hacer equilibrio en el 2014 no lo hizo. Y esa historia está recogida, o sea, eso no pueden obviarlo, abogado. No pueden obviarlo. Pudo haber hecho el equilibrio, pudo haber detenido. ¿Hablamos de la reelección también? No, es que nosotros estamos en contra de la reelección. Por eso, yo también. No, pero es que, no. Solo ustedes están en contra y los demás están a favor. No, es que el problema de ustedes es que no tienen coherencia. Vaya, no, la coherencia no la tiene usted porque usted ha mezclado. Sacó 3 temas que no tienen nada que ver con el tema que venimos hoy. Es parte, todo esto ha sido motivo de debate en Estados Unidos. Los expedientes. La reelección que tiene que ver con lo de Maduro ahorita, lo que usted mencionó. El respeto a la Constitución. Dios mío. Usted lo relaciona como le parece. No, es que así es, pues, el respeto a la Constitución. ¿Y Maduro respeta la Constitución entonces? Es que ese es el problema de Venezuela. A ver, pero no, es que estamos hablando de Venezuela. Pero nosotros estamos hablando en Honduras.
O sea, en Honduras. Aquí usted dice, hay un expediente abierto y menciona el cartel de los soles y demás, que es un hecho... Y no es un hecho real. Bueno, por eso es una mención. No, pero es un hecho real desde el 2020. Pero eso es en Venezuela. Y por estos cristianos, ¿qué está haciendo usted? O sea, ¿qué está haciendo el Partido Liberal para depurar? Vamos a depurar. Óigame, usted es abogado, espérame, lo quiero interrumpir. La responsabilidad penal es personalísima. Bueno, de acuerdo. Doctor, usted le echa la culpa. Las cuestiones penales, espéreme, las cuestiones penales, ¿qué equivocación? No, pero quiero aclarar, porque ahora le aclaro. Pero dice usted, la responsabilidad del Partido Liberal, la responsabilidad, usted sabe, penal o criminal es personalísima en Honduras y en cualquier país. Y usted mezcla los partidos políticos, o sea, nos lleva a todos. Usted está equivocado. ¿Sabe cuál es la diferencia? Yo le voy a decir cuál es la diferencia. Y ahí es donde está la coherencia de Libertad y Refundación. El manejo que el partido le da a lo interno de cada caso puntual de estos. Ningún partido es inmune de tener en su membresía gente que puede estar vinculada. Sí, pero no es el partido. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No es el partido. No, pero no es el partido. Sí, pero el manejo que le da el partido. Es que usted le dé el contexto del partido. Vayamos pero mira cómo le has hecho. No le haga así, hombre. Pero déjeme terminar. No le haga así, hombre. Es que yo no lo estoy interrumpiendo. Es que usted me interrumpe y no, yo le quiero aclarar. Usted me está interrumpiendo a mí. No, pero no tengo que interrumpir. Termine usted, pues, vaya. Vaya, pues, perfecto. La diferencia está en el manejo interno que cada partido le da al caso. ¿Qué hizo el Partido Libre con el video de Carlos Zelaya? Renunció como diputado y renunció como secretario del Congreso. Es lo correcto. Ok. ¿Qué hizo Libre con Isis Cuellar? La separó de todos sus cargos políticos, porque ya los de elección popular y todo eso, ya eso está regulado por la ley, eso no lo puede hacer Libre, el manejo. Pero ¿qué hizo el Partido Liberal con Mauricio Villeda? ¿Qué hizo? Protegerlo. ¿Cómo? No dígame cómo, pues. Ahí está, es que no lo dice. ¿Qué hizo el Partido Liberal pero con todos ¿cómo lo protegió? Vaya, pero termina el cuento, pues, porque... ¿Le pidió la renuncia? ¿Cómo lo protegió? ¿Le pidieron la renuncia? No le pidieron la renuncia. Entonces es un tema, mira, es un tema de coherencia, abogado, es un tema de coherencia. Volvemos al tema de la coherencia. Libre lo acompaña la coherencia. En todos sus hechos y en todas sus acciones. ¿Se podrán cometer errores? Mire, con todos los defectos que le quieran poner a este gobierno, con todo lo que ustedes quieran sacar, con toda la narrativa que quieran imponer, y eso lo sabe el pueblo hondureño, no somos iguales. Definitivamente que no. Lo que había anteriormente era un cartel criminal en el gobierno. Y vamos a un proceso electoral el 30 de noviembre, y ahí el pueblo hondureño va a demostrar quién goza del respaldo popular. Así es. 30 de noviembre. Estamos de acuerdo también. El 30 de noviembre vamos a ese proceso y ahí se va a dirimir. Pero es importante dejar en contexto todas estas cuestiones que pasan en el país, porque no es alejado del contexto todo esto que le acabo de mencionar. Esto ha pasado en el país. Esto ha pasado en el país y no queremos que pase, no queremos que se repita. Gilberto. Sí, bueno, yo siento que va a venir una época todavía más complicada para lograr estos momentos de racionalidad que tenemos aquí hoy día. A mí me alegra este foro, me alegra porque tenemos puntos de coincidencia, a pesar de que siempre vamos a tener divergencia, obviamente por nuestras posiciones partidarias, pero yo creo que más estamos cerca hoy aquí de puntos de encuentro. Sí quisiera resaltar dentro de estos ataques permanentes que está recibiendo nuestro partido, esa carta que circuló, por ejemplo, del Tribunal de Honor, ¿verdad? Que son muchos documentos sacados de contexto, ¿verdad? Sobre los cuales, bueno, se crean ataques, ¿verdad? Contra Libre, que son completamente infundados. Tanto esta carta como otros posicionamientos que hemos tenido como partido y como gobierno, generalmente son descontextualizados en el ánimo, pues, de influir de cara al proceso electoral. Esto se va a multiplicar, ¿verdad? Va a ser mucho más intenso en los próximos 110 días que faltan para el proceso electoral. Y en el caso precisamente de esta carta, que fue algo que me tocó dar declaraciones desde detrás del foro, me sorprende cómo un documento que incluso no está firmado y que no es un documento oficial, puede trascender a los medios como algo oficial y luego pues quedar como una verdad inobjetable sobre la crisis interna que tiene Libertad y Refundación. Libertad y Refundación es un partido, pues ya se sabe, ¿no? de centenares de miles de simpatizantes y militantes, y por tanto la homogeneidad es un término bastante relativo, ¿verdad? Dentro de Libre tenemos una diversidad y una gama de pensamientos y de formas de conducta y de procedimientos que son, pues, distintos, pues, siempre sobre una línea general de transformación del Estado de Honduras con diferentes concepciones. Esto ha hecho, ¿verdad?, que nuestro Tribunal de Honor, que era un Tribunal de Honor de lujo, ¿verdad?, su composición, en cuanto a la calidad de los intelectuales y personalidades que nosotros logramos incorporar ahí,
que muchos de ellos fueran integrándose a posiciones de gobierno, que les impedía tener su posición dentro del Tribunal de Honor, ¿verdad? Por un tema de conflicto de interés y también de tiempo, que bueno, los hizo ir renunciando hasta que quedaron solo el compañero Galel Cárdenas y entiendo la compañera Patricia Murillo. Pero no hay ninguna contradicción, digamos, interna que haya generado un rompimiento dentro del tribunal o que haya generado contradicciones de tal manera que haya dañado de alguna forma nuestra institucionalidad. También lo explicaba Gerardo Torres hace poco, el vicecanciller, cuando manifestaba que en nuestra última asamblea incluso ya no era el Tribunal de Honor, sino que se había aprobado una figura nueva, ¿verdad?, de un tribunal revolucionario, ¿verdad?, que vigilara de manera más cercana la conducta del militante de Libertad y Fundación debido a los problemas que también hemos enfrentado. Así que no hay tal crisis, es un ánimo de ataque, es un ánimo de deslegitimar el instrumento que nosotros hemos venido construyendo y que todavía es joven y que evidentemente comete errores, como lo dice el abogado Rafael. Nosotros no somos impolutos, ¿verdad? O que nosotros hemos llevado un camino perfecto. No, hemos tenido tremendos tropiezos, hemos cometido errores, pero en el ánimo de corregir, como bien lo planteaba Amable, hemos hecho también acciones internas que han sido, bueno, pesadas, pues han sido dirigidas, dolorosas, además dolorosas, ¿verdad? Porque han sido compañeros y compañeras que han estado con nosotros en el proceso y que sus falencias morales o sus falencias en su conducta los han llevado a cometer errores, graves errores, y eso nos ha dolido porque el camino que nosotros llevamos pues es el de la transparencia y el de mejor sentimiento de transformar nuestro país. Miren, quiero referirme también a lo de la marcha del 16. Miren, yo soy ateo, fui criado en una familia atea. Mis abuelas, sin embargo, eran católicas. Yo fui bautizado dentro de la fe católica y comparto la cultura católica. Pues si o sea, por lo menos en mi generación, hasta después fue entrando más la cultura evangélica, pero era predominante la cultura católica. Mis mejores amigos de secundaria eran católicos y procedían a tener sus rituales. El propio Gerardo Torres, pues si él es de los caballeros del Santo Entierro, ¿verdad? Los que, imagínense, andan con la Virgen durante las procesiones de Semana Santa, algo que fundó además Gerardo Torres. Y el abuelo de él fue fundador de los Caballeros de Santo Entierro, de ahí de la Iglesia de Guadalupe. Entonces, es una tradición tan fuerte, la tradición religiosa, que se los digo de corazón, a mí me hubiera encantado asistir a la marcha del 16. Deme un minuto, un minuto, sí, para que siga. Poneme ahí lo que dice el cardenal, por favor. Sí. Chele, Marco, ¿lo tenés? Ponelo, pues. ¿Cuándo es esa marcha? Oiga, ahí está. Pero, y busquen el video. No podemos tener miedo en Honduras, aunque se quiera utilizar el poder para meter miedo. Dios nos llama y nos llama a una vigilancia que no es pasividad. Este fue el contundente mensaje del cardenal Óscar Andrés Rodríguez durante su homilía del domingo. Sí, ayer. Busquen el video, por favor. Gilberto. Sí, a mí sí me parece como bien controversial el cardenal porque está muy posicionado en el imaginario como aquellas personas que apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Y por otra parte, es como bien difícil hacerle críticas y observaciones, porque uno, por lo menos yo desde mi posición externa a la Iglesia Católica, siento que estoy ofendiendo a los católicos, ¿verdad? Me siento mal porque es difícil ponderarlo en algo tan íntimo, espiritual y personal, ¿verdad? Como es el tema religioso, a una de sus figuras con las que evidentemente no comparto y ha bendecido, digamos, golpes de Estado, las armas y las masacres contra el propio pueblo hondureño. Entonces sí, él no me parece el mejor interlocutor de la Iglesia Católica. Yo he leído con detenimiento los posicionamientos de la conferencia episcopal, aplaudimos cuando se fueron de frente, digamos, si hay que decirlo, contra el régimen de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Fueron contundentes. Y también he leído cuando han hecho críticas contra el partido y el gobierno nuestro, que también hay que, o sea, yo también les pongo ahí con el resaltador, en esto tienen razón, pues, ¿verdad? O sea, hay racionalidad. Y en tanto haya racionalidad en el debate y en el discurso, podemos avanzar. Hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, no tenemos la misma doctrina ni el mismo pensamiento, pero esa es la riqueza de la democracia y del debate. Entonces yo sí insisto, ¿verdad? Los espacios espirituales deberían conservarse como espirituales. Quiero confesar una ingenuidad. El día 4 de julio, que él salió en una cadena nacional después del golpe de Estado del año 2009, cuando yo miré la figura del cardenal en cadena nacional, yo esperé un mensaje de reconciliación del pueblo hondureño, porque como figura espiritual, como figura pues, de una iglesia, pensé que nos iba a llamar a todos los sectores a un gran diálogo nacional, a un gran proceso, y lo que salió fue pidiendo al presidente Zelaya que no volviera al país, ¿verdad? Y que evitara un baño de sangre, y que bueno, o sea, era como el discurso de acompañamiento, nada más y nada menos que a Micheletti. A mí me sorprende que
que la Iglesia Católica, teniendo tantos intelectuales, que los tiene, sigan utilizando las mismas figuras que no les convienen y que más bien deterioran pues la imagen de la institución. A mí me parece que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez deteriora la imagen de la institución católica en nuestro país. No es la imagen que yo tengo de un líder religioso. Bien, quisiera asistir a la marcha el 16, ojalá Libre proponga pues otra alternativa. El 30 estamos convocados, ¿verdad?, para asistir siempre en respaldo a la democracia. Y ahí vamos a estar presentes. Esa es parte también de nuestra espiritualidad, el hecho de estar permanentemente compartiendo con el pueblo. Entiendo además que la iglesia es el pueblo, es decir, que la comunión con el pueblo, el diálogo con el pueblo, el acercamiento al pueblo es precisamente un valor y un principio cristiano. Quiero también, sobre el tema de Venezuela, hacer un punto de aclaración, porque a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando hemos estado en Venezuela, lo que es la guerra mediática, ¿no? La desproporción de las noticias cuando uno está in situ y cuando uno sale de Venezuela, parecen dos países diferentes, pero en particular me quiero referir a este tema del cartel de los soles. Hace poquito me llegó un libro, tal vez alguien me lo puede reenviar, creo que lo perdí en mis archivos, un libro que desmiente la existencia, es un libro, es una investigación pública que desmiente la existencia del cartel de los soles y cómo ha sido instrumentalizada esta idea de que existe un gran cartel internacional para justamente hacer señalamientos contra dirigentes políticos, en este caso en particular de Venezuela. Entonces, son tantas las ficciones, es tanta la cantidad de mentiras que circulan por los medios de comunicación internacionales que es bien difícil lograr un discernimiento de cuál es exactamente el problema de Venezuela, ¿verdad? O cuáles podrían ser los caminos a solucionar. A grandes rasgos sí podemos ver que están enfrentados con una potencia que cuando agarra a alguien de enemigo, pues hasta que lo destruye, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente no compartimos, pero imagínense lo que les estoy planteando, que ni siquiera aquellas grandes verdades que nosotros repetimos y escuchamos de manera frecuente, son en realidad realidades, pues no existe tal cartel de los soles, no hay evidencia científica, este libro lo aclara muy bien, más que una gran cantidad de notas periodísticas generadas también desde la matriz del imperio, que intenta vincular un proceso de liberación nacional como el que vive Venezuela, con un proceso de narcotráfico que en realidad la historia demuestra que quien implantó la estructura de tráfico de narcotráfico en Colombia fueron precisamente los capitales norteamericanos, al igual que lo hicieron en Laos, en Camboya, en Indochina en los años 70, con la importación de opio hacia Estados Unidos, al igual que lo hicieron también en Afganistán en el año 2000, cuando también multiplicaron en un 4000% la producción de opio en Afganistán. O sea, siempre la presencia del ejército norteamericano y la política exterior norteamericana ha logrado que prolifere más bien el negocio de las drogas, sin que hasta el día de hoy hayamos visto la gran ansiedad que tenemos todos los latinoamericanos de izquierda y de derecha, es que capturen un gran capo del narcotráfico en Estados Unidos y le metan preso, porque eso no se ha visto, nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos. Entonces ni se va a ver, ¿verdad? No vemos ni siquiera indicios de que eso vaya a ocurrir, y sin embargo los grandes malos somos los color café, ¿verdad? Los color cartón, ¿verdad? Que tenemos otra visión y otra posición en el mundo. Muy bien, vamos a escuchar lo que han dicho tanto el cardenal como el pastor Evelio Reyes. Compañeros. Queridos hermanos, no tengamos miedo. El miedo va contra la fe. No podemos tener miedo en Honduras, aunque se nos amenace, aunque se quiera utilizar el poder para meter miedo. Dios nos llama y nos llama a una vigilancia que no es pasividad. Al contrario, estar vigilantes quiere decir dispuestos a actuar. Próximo 16, la Iglesia tiene la oportunidad de mostrarse y decir quiénes somos, cuántos somos y qué es lo que demandamos, sin pedirle permiso a nadie, porque somos ciudadanos. El ser cristianos no nos quita ciudadanía, nos hace mejores ciudadanos.
y también... Don Roberto Ramón. Entonces. Yo creo que en la vida uno, católico yo, no soy evangélico, católico, apostólico y todo lo que quiera la Iglesia Católica. Pero yo considero que hay situaciones en que uno tiene que saber cómo manejar las cosas en vez de echarle leña al fuego. Por eso digo yo que en este país la desgracia es que no dialogamos, es que ese es un problema. Hay gente que le conviene que no dialoguen los partidos, las personas. Pero yo sí creo que, porque anoche escuché, anoche fue hoy en la madrugada, que yo oigo Rosario igual que Amable, todos los días a las 4 de la mañana. Yo lo rezo. Yo lo oigo y lo rezo ahí, y de repente me duermo como a los 5 minutos, ¿verdad? Pero a las 5 estoy tomando café también. Pero yo le voy a decir una cosa, anoche estaba escuchando, no me acuerdo el nombre del padre, pero él decía algo diferente a lo que dijo hoy ayer el cardenal también. Él habla de que si él sinceramente pudiera hacer una alianza con todos los sectores políticos, pero que él no está en contra del pensamiento de los partidos de izquierda, de centro, de derecha. Lo único que se necesita es una posición que sea balanceada en un país. Y es un tipo joven. Cuando uno escuchaba al Papa Francisco, uno se daba cuenta que los jesuitas son la izquierda de la Iglesia Católica, porque son más liberales, le entienden a la situación. Y si uno se recuerda del Papa Francisco, uno se da cuenta que este tipo de situaciones que ha dicho el cardenal en ese momento no las hubiera dicho el Papa. Entonces, pero tiene derecho como humano también el cardenal a expresar su opinión. Veamos si él camina también en esa situación el 16 de este... Que si él va a caminar. Sí, ¿verdad? Que sería lo lógico. Le apuesto que Evelio sí va a ir a caminar y otro montón. Pero la verdad es de que todas las cosas se tienen que hacer de buena voluntad. ¿Eso une o divide? ¿Perdón? ¿Une o divide eso? Para mí divide, porque lo que se anda buscando es que un sector del pueblo se ponga en este lado. Sí. Y que demostremos si de ahí viene libre. ¿Cuándo es el 30? El 30, sí. El 30 tiene otra manifestación, otra presentación de su grupo político que también está de este otro lado. Sí. Y vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, pero al final Lora Vieja no aprende a hablar, le voy a ser sincero. Mientras no haya diálogo en este país, no saldremos adelante. Yo soy diferente a lo que es el sector pensamiento de mi partido. Yo soy un outsider. Me acaba de poner un mensaje mi hermano. Te van a matar, me dice. Pero, ¿qué va? Pero es mi jamás, nunca la violencia. A mi edad que yo voy a cambiar a esta altura. ¿Quién lo va a matar, no, hombre? No, los mismos cachurecos. Los mismos cachurecos. Pero no, está haciendo le tienen así. mucho respeto, a pesar de la diferencia. Yo soy testigo. Sí, entonces al final, Raúl, Honduras necesita diálogo. A mí, mire, el otro día me robaron el celular y entonces ya me puse con este otro celular, ya me metí a lo mismo y en eso veo que me empieza a salir un montón de información del 2018, ¿verdad? Pero ya la nueva ya casi no me salía y en una de esas dice: Roberto Ramón, te deseo lo mejor, la mayor felicidad de Navidad. Mel Zelaya. O sea, hace tiempo yo he platicado con él, nos hemos llevado muy bien y eso es lo básico y no lo entiendo a él, el por qué no se sienta a dialogar con otros sectores de los partidos, no necesariamente con la ultraderecha o la ultraizquierda, sino con sectores del Partido Nacional, el Partido Liberal, dialogar abiertamente para que se busque que este gobierno termine lo mejor. Yo no quiero que este gobierno fracase. El fracaso es un golpe a la ciudadanía. Entonces, definir y ya no seguir hablando sueños, críticas, sino que buscar una alianza que lleve a Honduras a un futuro mejor. Cuando mi primo Callejas, que cometió errores como todos también,
Cuando mis primos Calleja, nosotros teníamos la producción más grande de productos agrícolas que ha habido en este país. Pero necesitamos volver a que 5.000 millones nos importan de Estados Unidos, 5.000 millones exportamos nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? Mal. Hay que cambiar también las reglas con los gringos. A nosotros nos obligan a comprar maíz amarillo, sí. Pero el maíz amarillo que compra Honduras, y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho 1000 veces, el maíz amarillo que nosotros comemos, yo no como tortillas de maíz amarillo, ese maíz, ¿sabe cuál es? El que no paga impuestos, que es lógico, ¿verdad? Exacto. Pero es el maíz que daña al humano, es hecho para el ganado, que tiene 4 estómagos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, al rehumar, se está sacando adelante. En cambio, el otro maíz paga impuestos, el de los humanos. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Entonces, hay que resolver pequeñas cosas para el pueblo, no para nosotros los que tenemos capacidad económica de vivir. Ahora, yo sí creo, Raúl, solo un breve agregado, de que todo este debate es, yo lo considero panfletario. Porque, ¿cómo cree que se resolvió el tema en el CNE? Yo pienso que hay diálogos al más alto nivel, eso no surgió de la noche a la mañana, eso fue producto de algún diálogo. Sí. Entonces yo creo que este debate solo queda a nivel de esto, de los medios, pero en la base del pueblo, o sea, nosotros tenemos relación con todos los sectores. Va, por ejemplo, el tema No. ¿Cómo que no? No, espéreme. Ahí está el de la Iglesia Católica, el cardenal, y el otro. Pero van a sacar gente. Escuchen, la pregunta aquí es si eso divide o une a los hondureños. Sí, no, pero es un tema normal si así hemos vivido desde el 2009, exacto, Raúl. Eso también es cierto. O sea, es que lo que aquí no se quiere, que es una realidad ya yo por ejemplo... o sea, no hay un reposicionamiento. No hay nada nuevo. ¿Y por qué hacen eso ahora? Porque vienen las elecciones el 30, sí. Y eso nosotros lo entendemos. Eso perfectamente. Mire, por ejemplo, a nosotros no nos molesta en lo absoluto que salga Evelio Reyes, que salga el cardenal, que salgan los ¿Están contra ustedes ellos? Ellos siempre han estado así, desde el 2009, Raúl, eso no es nada nuevo. Ahora, yo dejé de ser católico porque el cardenal se unió al golpe de Estado. No, yo soy católico, yo voy a rezar a la Virgen de Suyapa, porque el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23 me manda como cristiano, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Y ahí desarrolla el Evangelio una serie de calificativos a todos esos hipócritas que cuelan un mosquito y se tragan un camello, preparan pesadas cargas para el pueblo, pero ustedes no mueven un dedo y por ahí se va. Entonces, por lo tanto, Raúl, yo se lo reitero, es un tema panfletario. Esto a nivel del pueblo, o sea, por ejemplo, en los municipios, en los departamentos. Mire, en Santa Bárbara acaba de suceder un caso con lo que le pasó al compañero Mario Reyes, diputado del Partido Nacional. Todos salimos al frente, todos nos unimos y nos solidarizamos, porque primero prima el bien humano, la persona humana. ¿Y por qué no le costó? No, un tema de robo, un tema, creo que salió ahí por un tema de robo. Querían robarle el vehículo y todos nos unimos. Yo creo que no es cierto ese tema. Es más que todo una división panfletaria. Como lo que va viendo el abogado. No, tiene razón. Cuando nos hemos puesto de acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo con Canales y lo hicimos presidente del Colegio de Abogados. Bueno, es parte, no, es que es cierto, es parte de esos acuerdos. Yo solo quiero decir, Raúl, de que debemos de celebrar en Honduras que el proceso electoral va siguiendo su ruta correcta y que el 30 de noviembre las urnas van a hablar y van a decidir, y nosotros estamos plenamente seguros y convencidos que la próxima presidenta de Honduras se llama Rixi Ramona Moncada Godoy. Y decimos el nombre completo porque aquí hasta con el nombre de nuestra candidata han querido hacer, pero así se llama ella, ¿cuál es el problema? Ella va a ser la próxima presidenta de Honduras. Y yo creo, quería pedirle, Raúl, un minuto nada más, un minuto, porque hay un tema particular de la institución que me toca representar en este momento. Hay una exigencia ahí de un grupo de jubilados por el tema de las revalorizaciones de las pensiones, y hay un movimiento de protesta en Injupen de San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Queremos convocar a la comisión de diálogo de los jubilados para las 11 de la mañana en la sede del instituto para finalizar la propuesta de revalorización que tiene que ser aprobada por la comisión. El Injupen no puede dar revalorizaciones unilateralmente, eso lo tiene que hacer la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Ya dio una revalorización que no fue aceptada por un grupo de jubilados y ahora se está estructurando una nueva propuesta que la están haciendo ellos con sus actuarios, y esa propuesta es la que se va a remitir a la comisión para que, si la comisión lo aprueba, pues se hace el reajuste correspondiente. Es un tema de 92 millones de lempiras más o menos. La comisión autorizó
o validó 153 millones de reajuste y los jubilados están exigiendo que se lleve al 3.88, que son 92 millones adicionales, que eso si la comisión lo valida y lo dictamina, pues se procede conforme, pero unilateralmente el INJUPEN no puede hacerlo porque si no después lo ponen a uno en la lista Angel, que fue lo que les pasó a los exdirectivos del IMPREMA, ¿verdad? Sí. Que fueron sancionados y procesados, incluso condenados, por aprobar una revalorización por encima del criterio de la comisión, solamente, Raúl. ¿Sobre eso de los líderes de la iglesia? Bueno, yo estoy convencido que es bíblico también. Lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. Creo que obviamente la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental. Entonces la iglesia tiene que jugar el papel también, más que todo, pues de reconciliación y de armonía y ser un balance entre todos los sectores y respetarlos independientemente la ideología. Yo pienso que la iglesia, si bien es cierto, tiene un deber institucional de involucrarse, pero en el sentido de armonizar estos sectores que conlluguen propósitos de país y de desarrollo, no ponerse de ningún bando, ¿verdad? Yo lo que creo es que es importante que sea una manifestación pacífica y que sea en una legítima protesta, pero de un bien general, no particular de ningún tipo de sector, ni tampoco estigmatizar a nadie. Por otro lado, solo el abogado Amable de Jesús repitió 2 veces lo del Colegio de Abogados. Sí, así también, solo le quería decir, nosotros como liberales abogados apoyamos a Freddy Cerrato y sin ningún sesgo lo hicimos presidente. Correcto, también, ¿verdad? Sí, y lo apoyamos con todo y fue presidente. Y hablando de instituciones, quiero resaltarlo porque a veces no nos resaltamos, junto con Freddy Cerrato, de que se habían robado 500 millones del colegio, que usted sabe. Sí. ¿Sabe con cuánto lo dejamos? Freddy lo dejó con 500 millones de reservas y yo lo llegué a 1.000 millones de reservas del Instituto de Previsión. Usted que está involucrado, y es un logro que ahí va a quedar marcado, no solo mío, sino de un cambio que se hizo. Entonces, y producto del diálogo. Lo hago en analogía de no hubo sectarismo. Exacto. Entonces, en esa analogía, digo yo, podemos nosotros pues tener ideales y compartir los anhelos que tiene la mayoría de la ciudadanía. No solo un partido tiene anhelos de desarrollo, sino que lo tenemos todos. Y lo que queremos es que hasta en este corto tiempo, o si les toca otro periodo, o nos toca a nosotros, o le toca al Partido Nacional, podamos tener esa convivencia pacífica entre todos, pues. Y eso es lo que más estamos buscando. Y el mensaje, como lo dijimos aquí, debe ser bajarle un poco y buscar que haya una verdadera democracia en nuestro país. Sí, Gilberto. Sí, bueno, miren, yo vengo... Solo quiero leer esto, me dice un señor aquí. Ya luego excelente foro. Una pregunta, si el cardenal dice que tenés miedo, va en contra de la fe, ¿por qué él camina con guardaespaldas? Y bueno, de Belio Reyes ni hablar un millonario en nombre de meter miedo a la gente que se va a ir al infierno si no queda el diezmo. La religión es lo que más fomenta el miedo y ahora dicen que no hay que tener miedo. Qué contradictorio. La verdad, yo nunca he visto al cardenal con guardaespaldas. Yo tampoco. Gilberto. Sí, bueno, primero quiero compartirles así rápidamente, porque hace 2 semanas tuvimos una experiencia, ¿no?, de tener por primera vez un encuentro con el Partido Comunista China. Viajamos a China, estuvimos en Beijing y me dio la oportunidad de conocer un poco más el modelo de su socialismo. Y me pareció muy interesante porque revisando también algunas estadísticas globales, me di cuenta, y me gustaría que lo incorporáramos como quien dice en el análisis, en el debate, ¿no?, como en China en realidad no hay un socialismo, ¿verdad? Básicamente hay una presencia fuerte del Estado, pero también hay niveles de concentración que son propios del modelo capitalista. Por ejemplo, el 1% de la población china concentra el 30% de los recursos. Son niveles gigantescos de concentración. Lo que pasa es que es diferente a Occidente, porque si hablamos del 1% de China, estamos hablando de 14 millones de chinos, ¿verdad? Entonces tiene menos esa cúpula puntiaguda, digamos, que tienen las pirámides en Occidente, sino una especie de meseta de ricos, lo que genera que el capital tenga más dinámica y mucho más movimiento, ¿no?, y por tanto crecimiento. El capital como concepto es aquello que se genera a partir de una ganancia determinada, pero que además se reinvierte, es decir, que genera un ciclo, un flujo. El capital se reproduce en la medida que tiene ese flujo. ¿Qué pasa en Occidente? Que esos niveles de concentración hacen que el capital se frene. Y a mí me alegra, porque yo estoy seguro que incluso en este foro, pues por lo que he escuchado siempre de don Roberto, sobre todo por su experiencia con los bancos, que yo creo que ha sido también la experiencia de muchos de nosotros, y estoy seguro que también con el abogado vamos a coincidir, que hay un modelo de concentración que generó una élite
que no da progreso al país, que no reinvierte el capital en el país y que estanque el capital, peor, que saque el capital de Honduras y lo saca a bancos extranjeros, como denunció la candidata Rixi Moncada cuando habló del primero y segundo año, todavía ella como ministra de Finanzas, notó la fuga de más de 2.000 millones de dólares del sistema financiero nacional. Es decir, incluso tenemos una élite tan oprobiosa que no solamente concentra la riqueza, sino que además, y no la reinvierte, sino que además la saca del sistema financiero nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que combatir desde el punto de vista del desarrollo del país o desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas? Es la posibilidad de esa reinversión. Ahora, ¿qué también se está ocultando mucho en la propaganda? Claro que hay un incremento importante en la inversión nacional y también hay un incremento importante, que lo reconoció un comunicado del Departamento de Estado norteamericano, de la inversión extranjera. Estamos llegando a los 2.000 millones de dólares de inversión extranjera, de los cuales, por cierto, a mí me gusta repetirlo mucho porque lo dijo Germán Espinal muy categóricamente, él se puso a estudiar esos factores de inversión y se da cuenta que más del 60% de esa inversión extranjera es norteamericana. Es decir, los capitales norteamericanos no están huyendo del país, están viniendo a invertir, tal vez no al ritmo que nosotros desearíamos, ¿verdad? Y tal vez sin propaganda y tanto contradicción interna entre los partidos, a través del diálogo, del acercamiento, podríamos generar aún mejores condiciones de inversión. Pero en la medida que nosotros vamos afectando a ese sector que ha acumulado la riqueza y que no la reinvierte, lo que llamamos el sector oligárquico, lo que se conoce como las 10 familias, los famosos 25 grupos económicos, en la medida que vamos afectando esos sectores, pues tenemos una avalancha de guerra mediática, de personajes políticos y de sectores, ¿verdad?, del país que se oponen completamente al cambio estructural que tenemos en Honduras. Entonces, ¿qué es el socialismo? Es la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas con un alto grado de inversión social. Los propios chinos dicen que van a ser realmente un país socialista hasta el año 2065, dicen ellos, cuando ya hayan logrado un nivel de desarrollo que les permita tener una sociedad realmente más equitativa. Entonces, eso creo que es una importante lección de lo que es la diferencia en general del capitalismo de Occidente, de lo que está pasando en China en este momento y su modelo económico, y de lo que nosotros podríamos llegar a aprender de lo nefasto que es la concentración que inmoviliza la inversión y que inmoviliza el capital. ¿Y la incorporación de Comayagua? Y ese otro dato que me gusta mucho mencionar porque también viene del diálogo. Miren, yo tengo que decirlo, no sé si, bueno, creo que con usted tuvimos la experiencia, yo conocía al diputado Orlando Barahona ya hace un tiempo, no voy a pecar de decir la fecha, en presidencial. Pues. ¿Ponía lo que te envié ahí? Yo lo conocí en presidencial y lo conocí, ahí está, Cuente. Y lo conocí en un diálogo bien bonito, por cierto, un tipo muy educado, ¿verdad? Evidentemente con visiones diferentes a las nuestras en muchos aspectos, pero lo conocí ahí dialogando con el presidente Zelaya. Y esto que se dio en el Consejo Nacional Electoral y esto que se da, por ejemplo, que se dio en el propio Colegio de Abogados. ¿Lo queda viendo ahí usted? Aquí. ¿Quién? Qué mirada, ¿no? Qué mirada, modelo, pero eso no se da. Gracias. Yo quiero reconocer los méritos del que realmente corresponde esta posibilidad de diálogo que nuestro partido y nuestro gobierno siempre ha tenido y establecer las diferencias. El presidente Zelaya es un líder de diálogo. El coordinador general de nuestro partido es una persona que yo nunca, jamás he visto que le cierre la puerta a alguien para mantener una conversación, para lograr acuerdos o para darle seguimiento a una relación personal de amistad. Bueno, con la historia que contó Canales aquí, con certifica, exactamente, certifica lo que estamos diciendo y la importancia de lo que decía, que aquí me está mandando saludos y quiero siempre enviarle mi cariño y mi abrazo a Guillermo Valle, que dice que está muy contento de escuchar a las posiciones de don Roberto, del abogado también aquí presente Rafael, porque está viendo que hay posibilidad de algo en sectores de nuestro partido y que esa posibilidad, ese camino es lo que nos puede llegar a hacer avanzar como país. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Insisto, vamos a seguir teniendo contradicción muy fuerte con aquellos que defienden los intereses del gran capital y el sector oligárquico, que son intereses antipopulares. Bien, nos vamos. Conclusiones. ¿Qué espera? ¿Deja marcha de lo que viene, el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo va todo? Las marchas siguen adelante y ya ahí termina. O sea, es una representación de poder, eso es lo que se anda buscando de un sector del país, que está bien que lo hagan. El CNE para mí, sinceramente, ha sido un fracaso. CNE desde el momento de las primarias debió haber resuelto un montón de problemas ahí. La Fiscalía decía que iba a intervenir, no intervino,
Pero al final lo que tenemos fue una crisis que pudo haber llevado esto a que no hubiera un proceso electoral. Yo no sé, pero siento que desde hace muchísimos años estamos manteniendo crisis para poder resolver problemas. Los problemas se resuelven antes de que pasen las crisis, porque lo que necesitamos es un país con estabilidad, un gobierno estable. Y por eso es el desastre de tener gobiernos de 4 años. Eso no funciona. Díganme, ¿desde cuándo estamos funcionando así? Hace muchísimos años. ¿Y cómo salimos adelante? No salimos, cada día estamos más pobres, más migración. Hoy tenemos que darnos cuenta que la migración hacia Estados Unidos ya está terminando, grande, masivamente. Tenemos que resolver los problemas de Honduras. Allá los gringos, y ellos permiten que entren todas las drogas del mundo. Pero nosotros tenemos que estar muy claros que tenemos que resolver nuestro problema. ¿Por qué? Yo tengo nietos de 1 año, de 2 años, tengo nietos de 27, otros de 30. Esos se quieren quedar aquí. Yo tengo un nieto que se acaba de graduar en México, una profesión. Me dice, abuelo, yo no sé qué hacer. Al final estoy ayudando a mi papá con los chiles, ¿verdad? Pero mi maestría, ¿qué voy a hacer al final? ¿Me quedo, me voy? Pero aquí no hay facilidad para un montón de gente que son emprendedores que quieren trabajar. Aquí solo hay facilidad para todos los que son gente de las cúpulas económicas de aquí. No pagan impuestos, hacen lo que les da la gana, sobornan a todo el mundo. Cuando hay pobreza, hay facilidad de soborno. Cuando no hay pobreza, es más difícil que haya facilidad de soborno. Entonces, ustedes que son abogados, realmente, cuando uno ve las cosas que pasan en el sistema judicial desde siglos, o sea, no es que esto empezó desde el siglo pasado, desde los 1800, cuando vinieron un montón de gente aquí a invertir, y uno de ellos era mi bisabuelo Washington Valentine. Ellos hicieron arreglos para la mina con Soto, con el presidente Soto. Fundaron un banco con otro presidente. Entonces, desde entonces pasan cosas. Mire, las bananeras, ¿sabe a quién representaban en Honduras, en Estados Unidos? A la mafia de Nueva Orleans. Ajá. Y entonces estamos igual, estamos siguiendo igual. Hay que cambiar. Esa es la realidad. A las bananeras, léanlo, el otro día lo vi. Así que muchas gracias. Me gustó estar con 3 personajes de la política y de la empresa privada, de abogados, con nuestro amigo el Grillo, como le dicen. Cariñosamente. Siempre hemos estado juntos y con usted le agradezco mucho. Gracias, abogado. Rápidamente, agradecido y honrado de haber estado en un debate que tuvimos disensos, pero fue muy respetuoso, y eso es lo que creo que tanto Amable, nuestro amigo El Grillo, le vamos a decir cariñosamente, y el ingeniero, todos queremos promover reformas políticas y sociales que vengan en pro de la igualdad y la justicia social, y que todos estamos interesados en eso por el país, y eso es lo que debemos de construir juntos en algún punto para que podamos tener el país que todos queremos. Y muchas gracias, y muy honrado de haber estado con ustedes 3 ingenieros, nuestros amigos aquí, el abogado Amable de Jesús, que es muy beligerante y que tengo que decirlo también, me parece que ha hecho una buena gestión, hay que reconocerle también, en el Instituto de Previsión de Jubilados y Pensionados. Gracias. Amable. No, gracias. Yo solo reiterar de que yo por eso decía al principio que la oposición de Honduras es una miseria, porque solo se limitan a una oposición panfletaria. Todo es panfletario, todo es armar opiniones, pero sin ningún tipo de fundamento y negando completamente la coherencia. Todos los acuerdos que se han logrado en el Congreso, en el CNE, eso no es parte de la casualidad. Creo que un conciliador por excelencia es el presidente Zelaya, y es el que mantiene vivo y unido al Partido Libre, porque es el que aglutina una serie de fuerzas y corrientes de pensamiento a lo interno de Libertad y Refundación. Lo de la marcha del 16, no hay problema, nosotros no tenemos problema, nada más que la diócesis de Santa Rosa de Copán, la Misión Evangélica Centroamericana, las Asambleas de Dios y otra serie de iglesias no van a marchar,
porque ya sabemos lo que representa el cardenal y Evelio Reyes. Ellos son pro-golpistas. Ellos se matricularon correctamente en el golpe de Estado y perdieron la legitimidad y la credibilidad. Pero eso no limita de que profesemos nuestra fe católica. Raúl, yo iba a ser sacerdote, esa era mi aspiración. Al inicio estuve aspirando a ser seminarista. Cuando entré a la política era delegado de la palabra de Dios y renuncié al ministerio precisamente para no ser signo de división. Pero hoy veo que el cardenal niega eso, pues, porque si el pastor está llamado a ser signo de unidad, ¿cómo es que manda a parcializarse por un bando? Yo creo que la iglesia tiene que ser signo de unidad, pero como dijo Monseñor Luis Alfonso Santos una vez en un comunicado, la iglesia es divina, pero lleva consigo las imperfecciones de los hombres. Y yo creo que, como dice el Evangelio de San Mateo 23, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten. Gilberto. Sí, yo creo que me voy a suscribir a la Iglesia Católica de Santa Rosa, porque es la que está interpretando bien el momento político, y además que yo sinceramente pues soy minoría como ateo en el país, y siempre he compartido de la manera más alegre. Pero los ateos son los que están más cerca de Dios. Vaya. Porque los ateos se niegan. ¿Qué es lo que se niega? Se niega algo que existe. Claro. Es una cuestión de formación familiar, ¿verdad? Yo les dije, soy hijo, mis padres, dos padres que en paz descansen, pues no, ellos eran ateos también, pero todos mis amigos, mis mejores amigos siempre han sido religiosos, es algo que hemos respetado siempre y que no debe ser para mí instrumentalizado para dividir, sino, insisto, los líderes religiosos, los líderes morales, los líderes espirituales, igual los políticos, ¿verdad? Deben ser factores de unidad, factores de debate, de diálogo y nunca de contradicciones que nos lleven al rompimiento y mucho menos a glorificar la violencia o la división política en nuestro país. Así que mi mensaje es para el cardenal, que reflexione y que los principios cristianos de los que yo sí me siento militante, pues, de los valores y los principios cristianos, no son los que él está profesando en esa jerarquía que él ostenta en la Iglesia Católica. Gracias, Raúl. Gracias, Gilberto. Así está la política en Honduras. Hoy es 11 de agosto. El 28 es la elección, ¿verdad? Sí. El 30 de noviembre. 30, porque ya falta poco. 110 días, una cosa así menos. 110 días. Sí, por ahí. Bien. Que tengan buena semana. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.